Josué, capítulo 24, versículos del 2 al 3. Josué 24, versículos del 2 al 3. Y dice el texto de la siguiente manera. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac di a Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Podemos tomar asiento? Quiero leer también como parte de la introducción el texto que está en el libro de los Salmos, en el Salmo 65, versículos del 4 al 5. Salmos 65, versículos del 4 al 5. El tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de la elección, el llamado y la vocación del peregrino Abraham. Abraham como muestra de esa elección de Dios, pero vamos a trabajar tres aspectos de esa elección, que es el llamado que Dios hace y la vocación a la que Dios nos llama a todos y cada uno de nosotros. El Salmo 65, versículos del 4 al 5 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Elección. Dice que la felicidad es el resultado de la escogencia de Dios. La felicidad del hombre está estrechamente relacionada y vinculada a que Dios escoja. Por eso dice, bienaventurado o feliz es el hombre que tú escoges. ¿Para qué? Para atraer a ti mismo, que tú escoges y que atrajeres a ti. Y hay una declaración de para qué hace el Señor ese llamado. Y dice, para que habite en tus atrios. Es decir, le llama, le elige, le llama para entrar en una relación de adoración con Él. Solamente cuando Dios nos atrae hacia Él mismo, podemos entonces, en respuesta a esa escogencia de Dios, adorarle. Y después termina el texto diciendo, oh Dios de nuestra salvación. Entonces vemos la relación entre esa escogencia, atracción y la salvación. En el texto que nosotros acabamos de leer, que quiero leerles de nuevo, Josué 24, del 2 al 3, Josué está recapitulando la historia del pueblo. Recuerden que está todo el tema de la conquista, el pueblo ya está entrando a la tierra prometida. Y Josué le comienza a recordar al pueblo qué es lo que ha pasado y cómo es que han llegado hasta ese momento de la historia. Y parte desde el tema de Abraham. Y le dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Se acuerdan? Del río Jordán. Esto es, Taré, que era el padre de Abraham, y de Nacor, que eran dos hermanos. Y el antecedente
sociocultural que da el libro de Josué es que tanto Abraham como Nacor, como su padre Taré, servían a dioses extraños. El antecedente de Abraham era la idolatría común en la ciudad donde él vivía, la idolatría que había aprendido probablemente de su propio padre, Taré. Y el texto 24 dice, Josué, que Dios dijo, y yo tomé. Y con este punto vamos a introducir el tema de la elección. Dios tomó a Abraham, nuestro padre, del otro lado del río. Y dice, lo tomó y lo trajo por toda la tierra hasta que llegó a Canaán. Y el Señor aumentó la descendencia, le dio a Abraham familia, cosa que no era posible por la infertilidad. Pero el tema de la elección para nuestro mundo moderno es un tema difícil de aceptar. Nuestra modernidad ha sido construida sobre la idea de libertad. Y eso está bien porque es uno de los valores fundamentales de la Biblia. Pero esa libertad se ha llevado a la creencia de una completa autonomía humana, de tal forma que el hombre es completamente libre de escoger de entre todas las opciones éticas, morales, y él mismo autoconstruir un sentido de la vida y una ética para regirse. Y es curioso que el hombre de hoy reclama esa absoluta libertad, pero cuando uno les dice, pues Dios también es absolutamente libre, ya les choca la idea de la libertad. Curioso, ¿no? Cuando hablan de sí mismos dicen somos absolutamente libres, y cuando uno dice Dios es absolutamente libre y tiene autodeterminación para escoger en su soberana voluntad lo que Él desee, ya no nos gusta la idea de libertad. Porque sabemos que si hay un solo soberano, no somos ninguno de nosotros. Y si afirmamos que el hombre es libre y que Dios es libre, ¿quién será más libre de los dos? Creo que la respuesta, basado en lo que conocemos de la Biblia, es que la libertad de Dios es una libertad infinita, eterna, ilimitada. Pero la libertad humana no es una libertad que tenga esos mismos atributos de poder y demás. Cuando uno entiende más o menos cuál es el fundamento de la libertad, hay básicamente dos aspectos importantes en la libertad, y es poder y saber. Me explico un poco más. Yo digo que soy libre cuando tengo poder para hacer aquello que necesito hacer. Y cuando sé qué es lo mejor que debería hacer y que eso que yo creo que necesito hacer no es un engaño. Entonces la libertad presupone poder y conocer. Ejemplo, si usted va a un centro comercial a adquirir X producto, necesita el poder adquisitivo para comprar el mejor producto. Pero también necesitas el conocimiento necesario para saber cuál es el mejor producto. Entonces, una cosa significa el poder y otra el saber. ¿Será que el hombre tiene todas esas capacidades de forma ilimitada? No tenemos ni todo el poder, y no me refiero solo al económico, sino que el hombre no tiene todo el poder moral para decidir, aun cuando llegue a tener el poder saber. En la Escritura nosotros vemos eso. Muchos hombres de la Biblia sabían exactamente qué era lo que se debía hacer, pero eso no implicó el poder moral para determinarse en esa orientación. Por ejemplo, Abraham sabía que no debía mentir, sin embargo lo hace para salvar su vida. Él no peca por ignorancia, peca por la propia naturaleza. El Salmo nos coloca en el tema de la escogencia.
Y el tema de la escogencia es un tema que recorre toda la Biblia. Nuestra felicidad, dice el Salmo, está relacionada con que Dios nos escoja y con que Dios nos acerque a Él, con que Dios nos permita alabarlo. Y todo eso el salmista lo clasifica como Dios de nuestra salvación. De Dios viene la salvación. Y este es un tema interesante porque casi que se ha vendido al mundo presente que el objetivo fundamental de la vida del hombre es ser feliz. Casi todos lo hemos escuchado de muchas declaraciones, pero en la felicidad, en la Biblia, el tema de la felicidad va asociado a esta misteriosa voluntad de Dios que nos escoge y nos acerca a Él mismo por su gracia. Los textos que nosotros acabamos de leer nos hablan de esa elección, pero los textos no nos dan la razón última de esa elección. El texto explica que Dios conoce, que Dios tiene poder y que Dios elige. La elección se da de acuerdo a un llamado que Dios hace. Y para explicar ¿cómo es ese llamado? Vamos a utilizar el ejemplo de Abraham. Vamos a ver cómo es que Dios escogió a Abraham. Y ya vimos parte de sus antecedentes. Dice el texto de Josué que Abraham servía a los dioses extraños, igual que todo el mundo donde él vivía. Dice que Dios lo sacó, lo tomó. El versículo 14 de ese mismo versículo, capítulo 24 del libro de Josué, dice así: ahora pues, ¿después de qué? Después de la primera parte que leímos, es decir, después de que Dios tomó a Abraham, lo llevó, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto, les recuerda ahora otra etapa del pueblo, que fueron los años de esclavitud. Y dice, miren la antítesis que se forma. Antes servían a esto, ahora deben servir a esto. Hay una diferencia. La elección nos cambia en cuanto al tema de servir. Dice, y servid a Jehová. Josué le recuerda al pueblo, todo el discurso es para colocarlos ahora en el tema de la responsabilidad, en la fidelidad a la herencia que han recibido. Dice, si nosotros somos el pueblo que desciende de Abraham, aquel a quien Dios escogió, y hoy estamos a punto ya de entrar a gozar de la bendición definitiva de la tierra, y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si van a volver a la antigua vida, dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o al Señor. Abraham es un ejemplo de la elección de Dios, pero primero reflexionemos algunos aspectos sobre la antigua vida de Abraham. ¿Quién era Abraham antes de ser llamado por la gracia de Dios? El pasaje que leímos en Josué solamente le dedica unas cortas líneas, pero describen toda la vida del patriarca. Y dice que era un idólatra. No hay ningún mérito en Abraham. No era diferente la vida de Abraham a la de cualquiera de su familia, ni a la de cualquiera
de su pueblo. A nivel socio-religioso era otro idólatra que vivía de acuerdo a la tradición heredada de sus padres y de acuerdo a la visión del mundo del momento en el cual estaba viviendo. Así que con relación a la elección hay que descartar, basado en esta declaración de la Escritura, cualquier vida ideal de Abraham, cualquier de pronto mitificación irreal de una santidad especial de Abraham, de una obediencia especial de Abraham, de una diferencia en la vida especial de Abraham. La Escritura no deja pensar nada de eso, simplemente dice, era un pagano, lo mismo que los demás. Y simplemente dice que Dios lo tomó. ¿Qué hace la diferencia aquí? No la iniciativa de Abraham. Abraham no tiene ninguna iniciativa de salir de su tierra. No tiene en mente adorar a otros dioses, o quizás sí, pero no el Dios de la Biblia. Pero hay algo que hace la diferencia y es la voz de Dios, que de acuerdo al Génesis dice, Abraham, Abraham. Es Dios quien se acerca a Abraham en medio de su vida y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de Abraham. Y miren lo que implica, Dios lo toma por medio de ese llamado y le dice, sígueme. Y alguien dirá, no, ahí no dice sígueme. Sí dice, porque Dios dice que iba delante de él a la tierra que yo te mostraré. Es decir, que Dios iba caminando con Abraham hasta llevarlo al lugar que él había escogido para Abraham. Desde toda la Biblia vemos que el tema del llamado implica un seguimiento de Dios y la gracia de Dios que nos acompaña en medio del peregrinaje. Abraham inicia un peregrinaje. El Señor lo saca de la esclavitud de sus ídolos. Lo saca de una vida muerta para introducirla en la vida de la fe, en la vida de las promesas, en la vida de un gobierno de Dios sobre él. Esa elección genera un cambio de tal naturaleza en Abraham que nunca más volverá a ser el mismo. Dios aparece en la vida de Abraham y con ese llamado inicia el peregrinaje de la vida de Abraham. Un peregrinaje que lo llevará a una transformación radical, a dejar su mundo, su tierra, su parentela, sus padres, para ir a un lugar que ni siquiera conocía. Note que Dios en la promesa no le dice a Abraham hacia dónde va, simplemente lo llama, le dice, ven, yo te llevaré a una tierra. Y uno nota que ni siquiera hay una pregunta de Abraham sobre su propio destino. ¿Y a cuál tierra? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que me depara el futuro? No pregunta nada de eso y eso es un silencio para nosotros sorprendente. Porque básicamente le estaba diciendo, tienes que dejar todas tus seguridades hoy para ir a un lugar que tú ni siquiera conoces y del cual Dios no le da ninguna descripción. A la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios llama a Abraham, hay un hecho que nosotros no podemos pasar por alto y es la naturaleza personal de la elección que se expresa en este llamado. Cuando Dios aparece a Abraham, lo llama por su nombre. Abraham, Abraham.
Y esto es el modelo que la Biblia sigue para el tema del llamado. Cuando Dios llamó a Samuel, ¿qué le dijo? Samuel, Samuel. Cuando Dios llamó a Pablo, también le dice Saulo, Saulo, por su nombre, por un nombre personal. Yo sé quién eres tú, sé a quién estoy llamando. Lo que no nos dice es por qué precisamente a esas personas. Pero con relación al tema del llamado, hay unos supuestos básicos de esa elección soberana de Dios. Quiero que leamos el texto de Deuteronomio en el capítulo 10, versículos 14 al 15. Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 14 al 15. Las palabras, dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y viene una cláusula difícil para nosotros hoy. Solamente de tus padres se agradó Jehová tu Dios para amarlos. ¿Sí ven? Dice, el Señor es soberano sobre los cielos y sobre la tierra y sobre todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Pero solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, de entre todos los pueblos como en este día. Y después dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios. Y sigue el versículo. Es impresionante la declaración. Solamente de tus padres, referencia a Abraham, Isaac, Jacob, la herencia del pueblo. Recordemos que también el libro de Deuteronomio o de Barín, como es en hebreo, es un testamento. Ya Moisés está pronto a morir. Y Moisés también reúne al pueblo y en un gran discurso que dura casi todo el libro, le comienza a recordar al pueblo su historia. Y aquí en estos momentos les dice, recuerden que solamente de nuestros padres se agradó el Señor y por eso nos escogió. Y aquí viene la pregunta. Dios nos escoge por su amor, pero eso no responde la pregunta del motivo de la escogencia. Eso simplemente desplaza un poco después el tema del misterio que representa la elección. Porque si nosotros decimos, ¿y por qué nos escogió Dios? Y respondemos, porque nos amó. Y después preguntamos, ¿y por qué nos amó? Bueno, hasta ahí no llega la respuesta. De ahí hacia atrás no dice nada el texto. Así que el amor de Dios no es la respuesta última, porque tampoco sabemos, aparte de lo que dice Efesios, según el puro afecto de su voluntad, y después volvemos a preguntar, pero ¿y qué fue el puro afecto de su voluntad que lo movió? Tampoco sabemos. Así que la respuesta no está dentro de lo que de esta parte de la creación podemos ver. Y eso también, digamos, le genera mucha inquietud al hombre moderno, porque nosotros hemos sido educados bajo la mentalidad de que todo lo conocemos y que no hay misterios, que lo único que sucede es que en este momento no tenemos toda la información. Yo creo que ni siquiera en la eternidad sabremos exactamente, o no llegaremos a comprender en toda su plenitud el misterio de esta realidad sobrenatural de Dios. Por lo que decían los padres latinos, capere non finitum, lo finito
lo infinito no cabe en lo finito. Nuestra mente, aún en la eternidad, no será infinita. Seguiremos siendo criaturas y no seremos omniscientes todavía. Seguiremos limitados a ser creación de Dios. En el libro de Amós, el profeta Amós, en el capítulo 3, en el versículo 2, lanza esta expresión: solo a ustedes los he escogido de entre todas las familias de la tierra. Hablando el profeta al pueblo de Israel. Y dice, solo a ustedes los he escogido de entre todas las familias de la tierra. Para entender en su dimensión el tema de la elección de Dios, el primer punto es el tema de la soberanía de Dios. El texto con el que comenzamos al principio dice que el Señor es soberano sobre los reyes de la tierra. La soberanía divina se extiende a todas las cosas y el fundamento de esa soberanía divina es que el Señor creó los cielos y la tierra de la nada, solo con el poder de su palabra. De tal forma que el primer ejercicio de la soberanía de Dios fue decir a todas aquellas cosas que no existían, que existieran. Y dijo Dios, sea tal, y así sucedió. Y de esa forma Dios comienza como dueño y soberano a controlar todas aquellas cosas que ha creado por derecho de creación. Y no deja sueltas todas las cosas que Él ha creado, sino que sigue ejerciendo gobierno sobre ellas por medio de lo que nosotros conocemos como la providencia de Dios. Todo lo que nos lleva a decir que la doctrina de la elección acentúa el tema de la libertad de Dios, cosa sobre la cual no estamos acostumbrados a meditar. Por lo general, cuando se aborda el debate sobre el tema de la elección, solo se plantea desde la perspectiva del problema de lo que decían los latinos, del liberum arbitrum, del libre albedrío, de la libertad de Dios. Pero qué curioso que en ese debate nadie se pregunta, de la libertad del hombre, si el hombre es libre. Pero nadie se pregunta por la libertad de Dios. Nadie se pregunta si el hombre fue creado a imagen y semejanza y el hombre tiene esa libertad. Aquel que le creó a su imagen y semejanza es todavía más libre que él, porque la libertad del hombre deviene de la libertad que Dios le concedió. No es algo innato en el hombre, sino que es la expresión de la creación de Dios en él. Es la imagen de Dios en el hombre, la que hace al hombre diferente a los demás seres creados. Si usted ve el relato de la creación, viene con una cadencia. El primer día creó Dios, y con relación a todos las obras de la creación va diciendo, según su género, según su especie, según su género, según su especie. Pero cuando llega al hombre dice, ya no según su género y especie, aunque también el hombre tiene su género, ya no los identifica por el género que es similar al género de los animales, sino que dice imago Dei, ya no de acuerdo a género y especie, que sí tiene el hombre, pero ya no dice, ya no los describe, ya la identidad no se da por ese fenómeno solo biológico, sino por otro fenómeno, y es imago Dei, a imagen de Dios. Y esa imagen de Dios le da al hombre la capacidad de racionar, de pensar, de imaginar todos aquellos atributos que el Señor por su misericordia decidió transmitir al hombre, lo que se denominan atributos comunicables. Dios nos lo concedió, pero son un don.
hemos recibido el don de ser libres, pero usando ese don de ser libres, hemos despreciado nuestra libertad y caído en la más absoluta esclavitud. Y esa fue la consecuencia del pecado. Cuando el hombre cae, se cerró para él la posibilidad de volver por sí mismo a aquel lugar de donde fue expulsado. Dios cerró el camino que se dirigía hacia el árbol de la vida. Y de ahí en adelante ningún hombre podría por sí mismo volver a entrar a vivir eternamente como fue el plan inicial de Dios. Porque todavía están esos querubines coartando el camino. Entonces el hombre es libre de volver a ese Edén inicial del que inicialmente fue sacado. No tiene ni el poder moral para hacerlo, ni el poder para vencer la custodia que Dios ha puesto a ese árbol de la vida. Ninguno de esos dos poderes tiene. Yo me atrevería a decir que ni siquiera tiene el conocer, porque para volver a encontrar ese camino necesita que Dios ilumine su camino. Necesita de la palabra eterna de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está de tal manera entenebrecido por causa de su pecado. Romanos en el capítulo 1 dice que el hombre está completamente entenebrecido. Su mente está oscurecida de tal forma que ha retrocedido incluso en la comprensión de ser imagen de Dios para degradarse peor que los animales. Esa es la condición de la mente humana caída. Dice, ni siquiera los animales hacen eso. Y el hombre ha llegado a esa degradación. Y una de las degradaciones más aberrantes que Dios ha señalado al hombre es el tema de rechazar el uso natural de ser hombre y mujer. ¿Recuerdan Romanos? Dice, el homosexualismo, el lesbianismo es la consecuencia de la absoluta depravación de la mente humana, donde ya no distingue ni siquiera lo natural. Desde esa óptica, desde esa condición en la que quedó el ser humano, ¿qué esperanza le queda? Solo la esperanza de un Dios que es soberano y le puede salvar de semejante condición. Y solo la esperanza de que ese Dios es amoroso. Por amor a los padres, por amor a la promesa que Dios le hizo a Abraham, dice, por ese amor vuelve a buscarnos. Pero decía con relación al amor, no es la causa última que explique el misterio de la elección. Porque no sabemos por qué Dios ama a un ser humano sin ningún mérito. A un ser humano que no le ama. A un ser humano que le odia. A un ser humano que le aborrece. Nosotros estamos acostumbrados, incluso en muchos cultos religiosos, a presumir que el hombre es un ser neutral respecto a la moral, que es algo así como una tabla rasa, un papel en blanco que se va moldeando. Pero la Biblia no da esa descripción del ser humano. El Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron esa luz. ¿Por qué? Dice, porque no querían que sus obras fueran reprendidas. Y después en Juan sigue diciendo algo que es devastador para el ser humano. Dice, porque amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más. Lo increíble de nuestra condición es que amamos más nuestra esclavitud que el don glorioso de la libertad que inicialmente nos fue concedido. No se trata de un tema de neutralidad,
Se trata de un tema precisamente de amor. El gran mandamiento en la ley de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero aquí encontramos a un hombre que dice: yo amo más mi pecado y lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, más que a mi propia vida, más que a mi eternidad. Y uno dice: bastante irracional, sí, irracional. ¿O no? El pecado nos hace eso, animales irracionales. Incluso algunos llegan al nivel de la racionalidad, de decir: ok, yo sé que voy camino al infierno, pero no me importa. Y otros conocen un poquito más su corazón y dicen: yo sé que voy camino al infierno, pero no puedo evitarlo. Es como la tragedia del borracho, ¿no? Después de cada borrachera, esta es la última que me tomo. A la semana siguiente vemos la misma historia. Y en periodos de lucidez, alguien le pregunta: ¿sabes que estás destruyendo tu vida? Sí. ¿Sabes que estás destruyendo tu familia? Sí. ¿Por qué no te detienes? Yo lo dejo cuando yo quiera. ¿Y por qué no quieres? Porque ama su pecado y porque es mentira que puede. Él no puede. Está esclavizado a eso. Pero ¿de dónde surge esa esclavitud? La segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero ¿sabe cuál es la esperanza? Lo que más adelante dice el texto: pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha hecho que la luz del evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Ese texto es una aplicación que Pablo está haciendo de Génesis. Hágase la luz y sea la luz. Con relación a la doctrina de la elección, Pablo explica: estamos oscurecidos en nuestra mente por nuestra caída. Pero no solamente se trata de la oscuridad de la propia maldad de nuestros corazones, sino que hay una oscuridad que se superpone a esa, y es la actuación sobrenatural de Satanás. Entonces el hombre está esclavo por su pecado, pero además de eso tiene a Satanás esclavizándolo. Y a todo un sistema en este mundo diseñado por Satanás para que el hombre no sea libre. Y ahí yo siempre me acuerdo de esa película de Matrix. ¿Se acuerdan? Cuando Morfeo le pone las dos pastillitas, dice: si tomas esta despertarás y verás el mundo como es, no como te lo han inventado. Y en otra escena, hay que analizar esas películas porque tienen realmente contenido religioso. En otra de las escenas donde están entrenando al Mesías, al elegido por Dios para que sacara a todo el mundo de esa Matrix, pasa una despampanante mujer con un vestido rojo y el hombre hace lo que todo hombre pecador hace: voltea a mirar. Cuando vuelve la vista, tiene el revólver en la cabeza, ¡pum! Y como todo era una ilusión, lo levantan y le dicen: eso es lo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. Impresionante el análisis que hace una película. Eso es lo que el diablo ha puesto ante los ojos de la humanidad para que no vea que realmente está esclavizado, siendo manipulado por sus sentidos, por sus deseos, por sus pasiones, por sus emociones. Pero ¿saben lo más terrible del tema? Que esa Matrix crea una ilusión de libertad.
Todos creen que son libres haciendo eso. Ellos sueñan con que son libres. Y cuando el Señor les muestra eso a los fariseos, les dice: todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero ellos se van todavía a la interpretación socioreligiosa, ignorando incluso su propia historia. Y responden: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Ah, no, ¿y qué fueron los 400 años de esclavitud en Egipto? ¿Olvidaron ese pequeño interludio de su historia? Pero no fue la única época de esclavitud. ¿Qué pasó con Babilonia? ¿Qué pasó con los persas? Todo eso. Pero el Señor no se detiene en la esclavitud visible por manos extranjeras. Y Él le dice: todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Por eso, solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que lo que nosotros vemos en la historia de Abraham es la historia de una persona que fue liberada por la gracia de Dios para andar en una vida nueva, como dice Romanos capítulo 6. Para eso fue escogido Abraham. Y este tema de la santidad y el llamado lo vamos a desarrollar en una segunda parte de este sermón. Porque muchas personas malentienden la doctrina de la elección soberana de Dios como una licencia para pecar, así como 007, una licencia para matar. No es una libertad absoluta, incluso la que tienen los hijos de Dios, porque no tienen la libertad de hacer lo malo, porque estamos regidos por la constitución del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Israel, como pueblo, fue un ejemplo de esa elección, elegidos por amor a sus padres. Pero no podemos caer en una idea superficial de esto. Muchas veces se trata de idolatrar a los grandes hombres de la Biblia, así como se trata de idolatrar a los grandes hombres de la historia. Hace poquito veía un video sobre algo de historia y una mujer, parece que de inclinación católica, hacía fuertes objeciones al tema de Lutero. Y pienso que en general tiene razón, porque es que siempre se ha sacado y se ha proyectado la imagen de los reformadores o de grandes hombres como un dechado de virtudes y de perfección moral. Y tratamos como que de echar aquellas cosas de su carácter que son claramente visibles y que el mismo Dios permitió que esos defectos fueran visibles precisamente para recordarlos que son humanos. Entonces tratamos como de esconderlos por allá para que nadie los note. Pero ¿sabe algo? Dios no hizo eso con Abraham. Todos sabemos que Abraham mintió, engañó. ¿Se acuerdan? Cuando le dice a su esposa: no digas que eres mi esposa, di que eres... Y así. O todos sabemos que los patriarcas tenían un enfermizo afecto por uno de sus hijos y despreciaban al otro. Tenían preferencias insanas. Todos sabemos que esas preferencias originaron conflictos y la Biblia los pone ahí. Sí, este es Isaac, el que Dios le concedió ser heredero del pacto, que tenía preferencias por un hijo. Así lo dice. Este es David, el gran rey David. Y después nos dice: mintió, orquestó un asesinato, involucró a terceros en su engaño, abusó de su autoridad, adulteró, todo lo demás. La Biblia no se esfuerza ni 5 por ocultar cualquier defecto humano de alguno de los que Dios por su gracia escogió. Tampoco debemos hacerlo nosotros. Sí, grandes hombres hicieron tal cosa, sí, lamentable.
¿Qué más podemos decir? ¿Defender lo indefendible? No. Ahí vemos que si no fuera por la gracia de Dios, hubieran hecho cosas peores. Y ahí vemos que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros también hubiéramos hecho cosas peores. Si no es porque la mano de la providencia de Dios restringe nuestra libertad para pecar, ahí sí debemos darle gracias a Dios que esa libertad no es ilimitada. Porque de lo contrario todos seríamos un pequeño Hitler, Mussolini y todos los demás juntos. Y la humanidad sería un caos. Nos matáramos los unos a los otros. Porque eso es lo que la Biblia muestra. Esa es la condición del ser humano caído. Esa es nuestra depravación. Y esa es una realidad. Génesis dice que el corazón del hombre de continuo, no algunas veces, dice de continuo, está orientado. Y ahí hay una cláusula que dice solamente al mal. Y somos asesinos, somos mentirosos. Si usted lee la lista de los 10 mandamientos, uno debe preguntarse, ¿será que Dios puso esos 10 mandamientos ahí porque nosotros somos incapaces de mentir, incapaces de matar, incapaces de tener avaricia? No, porque somos perfectamente capaces de todo eso junto y más. Porque así es la condición del hombre caído. Y Dios coloca su voluntad como una barrera. Y dice, este límite no lo puedes traspasar. La manifestación de la imperfección del carácter de los hombres de la Biblia nos da una evidencia bíblica para reconocer que somos pecadores, que somos depravados y que necesitamos del llamado de Dios. Así que la soberanía de Dios no solamente la ejerce Dios sobre su creación inanimada, sino también sobre nosotros, seres morales. Y gracias a Dios porque esto es así. Porque basados en el amor de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, esa providencia es para nuestro bien. Esa restricción de Dios es para nuestro bien. Por ahí envían un meme donde ponen una cerquita y a una persona que dice, es que eso me está coartando mi libertad. Y va y se tira. Y vamos a ver que es un precipicio. Se tiró libremente a morir en su deseo de libertad. La Escritura es un vallado que protege al ser humano de la propia maldad de sí mismo. Pero en cuanto a la doctrina de la elección, nosotros vemos que no anula la responsabilidad del ser humano. El mismo texto que leímos al principio dice, circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. Tienes también que ser consciente de que necesitas arrepentirte, aunque el arrepentimiento sea un don de la gracia de Dios. Quiero que veamos algunos aspectos de lo que implica el llamado para nuestras vidas. El texto de Josué lo primero que dice es que Abraham quitó los ídolos, se apartó de la idolatría, dejó el mundo en el que vivía, se separó del pecado y comenzó a caminar, iluminado por la palabra de Dios, hacia la vida eterna, la tierra prometida. Dice que comenzó a temer a Dios, dice que temió a Dios, comenzó a ver quién era realmente el Dios de la Biblia, comenzó a ver su condición pecaminosa, comenzó a ver que Dios le había concedido una gracia y es de conocer al Dios verdadero. De ahí que deja su idolatría
y comienza a tomar la palabra de Dios con temor reverente. Y después nos lleva al otro aspecto. ¿Para qué Dios llamó a Abraham? En Josué 24, el versículo 14 dice que para servirle con integridad de corazón. Todos aquellos que hemos sido objetos del amor de Dios, hemos de entender que somos llamados para servirle de acuerdo a la vocación, de acuerdo a los dones que el Señor nos ha encomendado. Todos y cada uno de nosotros. Abraham comienza una nueva vida de temor a Dios, de amor a Dios y de servicio a Dios. Y de servicio a Dios sirviendo al pueblo de Dios, guiando, pastoreando, educando a sus hijos. Todos esos aspectos están involucrados en el llamado que Dios le hace. Está el pacto al que Dios nos llama. Por último, vemos que Dios llama a Abraham con una vocación. En el Génesis, en el capítulo 18, quiero que leamos los versículos del 16 al 19. Dice que Dios llama a Abraham y hace una afirmación sobre Abraham que es parte de la vocación que Dios nos dio. Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí que sigan el camino del Señor. Nuestra vocación entonces termina, ¿a dónde nos lleva el peregrinaje? Tenemos un llamado, salió de la tierra, Dios le fue formando y al final le dice, lo llama a que forme una generación a la cual Él le enseñe la palabra de Dios. Porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Y aquí vemos el lugar tan importante que Dios le da a la casa paterna. El rol tan importante que el Señor nos da como padres para formar una nueva generación de acuerdo a la palabra de Dios. Eso hace parte del llamado que nosotros tenemos. Como exhortaciones y conclusiones finales, ¿qué podemos decir a los creyentes? El camino de la felicidad está basado en esa libre elección soberana de Dios. Debemos estar agradecidos con Dios de que nos haya concedido la gracia de conocerle, para que habites en tu santo templo. Privilegio de la elección de Dios es esto que estamos haciendo hoy. Venir a adorarle, venir un miércoles a aprender de su palabra, participar en la vida de la iglesia, educar a nuestros hijos y enseñar a todos aquellos que vienen después de nosotros a guardar el camino del Señor. A esforzarnos en este peregrinaje para no dejarnos engañar por las artimañas de Satanás, sino vivir de acuerdo a esa voluntad revelada de Dios en su palabra como pueblo de Dios. Y si no eres creyente, el llamado es a que supliques la misericordia del Altísimo, a que ruegues por tu vida y por la de tus seres queridos, para que Dios, en su soberana voluntad, de acuerdo a su misterioso obrar, tenga de ellos misericordia, para que abra sus ojos a la maldad de su propio corazón, al engaño de Satanás y a las artimañas de este mundo, y para que el único que puede concederles libertad, el Hijo de Dios, les libere.